¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente más o menos a esta hora, un rato antes, un rato después de la cena. Bueno, hablamos un poquito de herramientas, cuestiones técnicas, eh, bueno, las tareas cotidianas que uno va teniendo en el día, las resoluciones que va tomando, tanto en mecánica como en plomería, electricidad. Estos que están viendo acá, si bien yo ya hice un avance, es el tablerito que voy a utilizar, que voy a poner en el tallercito antológico, el tallercito primario, y ya se los voy a describir un poquito. Pero primero les quiero agradecer de corazón los mensajes, las comunicaciones, el intercambio permanente de mensajes con algunos de ustedes, mis amigos, sobre fotos de herramientas, y bueno, se va armando como una pequeña comunidad, y los videos van saliendo a raíz de los comentarios de ustedes, que van sugiriendo una u otra herramienta que yo a lo mejor tengo. Y bueno, nada, el agradecimiento sincero a todos aquellos que me siguen de verdad y miran los videos y bueno, comentan. Podemos por ahí con algunos no compartir alguna cosa, pero no quiere decir que no se pueda hablar. Las críticas siempre son bien recibidas. Bueno, y están las críticas que halagan, o sea, las positivas, las constructivas, y están las críticas que lastiman. A las que lastiman, a las que hieren, trato de obviarlas, dado que bueno, primero son gente que tiene que demostrar haber hecho algo para poder criticar. Pero bueno, al margen de eso, gente, si bien esto es un modelo, este es un tablerito que soñaba un chico tener, que era yo, ese chico. Si bien tengo que pulir mucho, saber más o menos qué cantidad de llaves voy a poner y demás, pero más o menos lo tengo sectorizado de esta manera. Y les voy a contar, acá arriba, obviamente tenemos las llaves combinadas en milímetros, estas son de calidad genérica. Tengo ganas de hacer un surtidito, pero también me gusta que quede simétrico en altura, entonces puse todas más o menos del mismo juego. Obviamente van desde 8 hasta 19 milímetros completas. Después, bueno, irá la 22, la 24, la 32. Medidas que uno necesitaba en aquel momento inexorablemente y por ahí no tenía. Bueno, más allá, por la diferencia de alturas en el juego, puse las de pulgadas, hasta 3/4. La idea es ponerla de 7/8 también. Así que bueno, acá tengo el juego de las estriadas, surtidito, algunas en milímetros, otras en pulgadas. Estas, la gran mayoría están sin usar, son de un lote de llaves Inafor que bueno, logré comprar, y las tenía guardadas y bueno, decidí estrenarlas en este tablero, en este nuevo proyecto. En este sector que acá vemos vacío, tengo ganas de poner este tipo de llaves especiales, que tengo algunas, que por ahí en aquella época me hubiesen sido muy útiles, y poner algunos sacabujías que se necesitaban. Acá, un poquito más acá, tenemos un surtidito de destornilladores. Obviamente tengo que seleccionar más o menos la medida de los planos. Si bien voy a poner un plano bastante grande, que sé que se necesitaba en esa época, después voy a poner medidas de uso cotidiano y frecuente. También no pueden faltar los Phillips, pH1, pH2, pH3, así que bueno. Las francesas van a ser, tendría que poner una más grande, después vamos a poner una de 10, una de 8, una de 6. Estoy viendo qué marcas. Obviamente
no sé si se aprecia el detalle, pero Irega no va a faltar seguro. Acá, en la llave de 2 bocas, o fijas como le llaman, de este lado, en esta primera fila, van a estar todas en milímetro. Bueno, de 6 a 22, calculo. Y acá vamos a tener todas en pulgadas, desde 1/4 hasta 1,25 pulgadas, dado que, bueno, el juego de combinadas va a estar un poco incompleto. Tenemos una pinza universal genérica, pero muy buena, una pinza de fuerza, la famosa pico del oro extraña, Baco, doble cremallera, de 7 posiciones, una pinza tipo Ford Baco de 2 posiciones, pinza de punta chata Baco, pinza de punta Crossmaster, alicate de la marca Petrol. Y bueno, obviamente tengo que buscar alguna pinza de 8 pulgadas de alguna calidad que me gustaría que represente aquel momento. Calculo que iré a alguna Gedore, alguna de esas. Después, bueno, no lo quiero hacer muy grande, tampoco tengo espacio. Es un tallercito chiquito, recuerden que eso me lo había prestado Antonio, o me lo había cedido Antonio cuando yo era un chico, como para que no entre en el taller de él. Y bueno, mi sueño era tener esto y poder trabajar con este tipo de cosas. Después, bueno, obviamente voy a tener alguna cajita de apoyo por si hay que hacer algún trabajito en serio, como es la restauración de la BC 150 que voy a llevar a cabo. Y bueno, en los lugares que haya un poquito de espacio, iré poniendo alguna herramientita, por ejemplo, alguna sonda para regular luces de platino, para regular válvulas, alguna llave especial, como dije, pondría por acá. Si acá me diera el espacio, pondría uno de esos portatubos con algún jueguito de tubos de media. El tema es dónde ubicar las manijas, porque si pongo las manijas afuera del tablero, pongo los tubos también en una caja, como se usaba en aquella época, que en muy pocos tableros estaban los tubos. Los tubos siempre iban en una caja. Así que bueno, estoy viendo eso, estoy tratando de darle un estilo. Y bueno, puede que por ahí modifique un poco el orden de algunas cosas, pero más o menos así es como lo soñé, incluso rojo, lo quería rojo de chico y lo hice rojo. Eso no me llevó demasiado porque bueno, era cuestión de comprar la pintura del color y pintarlo. Así que le estoy metiendo a esto. La intención es poner también una francesa a 45 grados, que pudo haber sido muy útil en aquella época. Armar el elenco de francesas con algún surtido de marcas, donde bueno, Irega obviamente no puede faltar, tampoco puede faltar Irimo. La que no podría faltar sería Baco en realidad, pero en aquella época para mí una Baco era completamente inalcanzable, así que bueno, fuimos por la Irega, que la verdad muy buena herramienta. Acá, como dije, voy a poner 2 sacabujías o 3, que son los usos que frecuentemente se usaban y se utilizan ahora. Algún día les voy a mostrar y les voy a describir mi tablero, el tablero que tengo en mi taller, para que vean cómo está distribuido y cómo está pensado. Me quedó un poco chico, porque cada vez que quiero agarrar una llave se me caen 2, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, por ejemplo acá tenemos un destornillador McCarthy, que algunos amigos comentaban sobre la línea McCarthy. Posiblemente alguno forme parte de este surtido que voy a seleccionar. Los planos Celestal,
que hablamos anoche, destornilladores Felo, destornillador pseudo delgado, porque no son delgados, pero bueno, son los moldes. Destornilladores Bremen no podría faltar, dada su calidad. Bueno, un McCarthy de nueva generación, que es muy lindo, bimaterial. Y un destornillador Bullet S800, que también es una muy linda serie. Esta es una llave de uso especial que es de 13 milímetros de los dos lados, pero de un lado es recta y del otro lado a 45 grados. Esa se usaba mucho en algunos lugares para distribuidores, para aflojar distribuidores, apretar distribuidores. Después, bueno, el pequeño elenco, no sé si voy a poder hacer foco, pero el elenco de llaves estriadas tenemos una 6-7, una 1/4 5/16, una 8-9, una 7-16 3/8, una 14-12, una media 9-16, una 17-14, una 16-17, una 19-20 y una 20-22, que eran más o menos las medidas que se necesitaban en aquella época. Acá, como dije, llegamos completo hasta 19, después tenemos la 21, 22, 24 y 28. Vamos a ver si por ahí esto lo modifico, porque bueno, tiene que ser algo que sea funcional a entrar con una moto, o bueno, parar un auto y sacar un carburador y poder trabajar bien. Más allá de que esto sea lo que yo soñé, tiene que ser funcional, y creo que lo voy a lograr. Bueno, el alicate Petrol, que es muy buena calidad. Por ahí no es un alicate profesional, siempre digo lo mismo. Me escuchan seguido decir es muy buena calidad, pero créanme que lo utilicé en obra y se la ha bancado muy bien. De hecho lo mostré, lo tengo en la caja de herramientas, el Petrol. Lo venden como para uso hobbyista, pero créanme que hay una pequeña intersección entre lo hobbyista y lo profesional, y yo lo puedo comparar tranquilamente con esa calidad de pinza Crossmaster. Si quisiera, podría traer el alicate también, Crossmaster del mismo modelo, dado que lo tengo. Pero bueno, la idea era hacer un surtidito, como para que vean el abanico de marcas que hay, y bueno, más o menos uno manejó. Tenemos la pinza de punta plana Baco, modelo nuevo, la pinza de 2 posiciones. Esta pinza no la tengo hace mucho, tengo la otra hace mucho, la roja. Esta la compré dado que estaba bastante barata cuando fue el episodio de la Biasoni, que no apareció, pero logré comprar la última unidad que creo que quedaba en el partido de Morón y aledaños. Bueno, la conseguí y la compré yo. ¿Cómo pudo haber desaparecido esa herramienta? La verdad, cuando algo es bueno, desaparece. Destornilladores Felo de los alemanes, muy buenos, rectos, o sea que la punta no supera el diámetro de la varilla para entrar en determinados lugares. Después, bueno, este también es un recto. Este ya es del tipo pala, como para poder trabajar con fuerza. Así que bueno, gente, tendría que ver también dónde poner un martillito, dado que en los tableros es bueno tener un martillo. De todas maneras, soy de los que cree que los martillos se usan para los clavos. Y bueno, debajo del banco siempre tiene que haber martillo, masa, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, las cosas no se desarman a martillazos. Yo los utilizo mucho, por ejemplo, martillos de goma para despegar partes de motor que estén pegadas. Y martillos trato de usar lo menos posible porque el martillo rompe, mal utilizado rompe. Este es un juego de llaves alemán, hasta 1,25 pulgadas. La verdad, muy buena calidad. Así que bueno, este sería el tablerito
que tengo pensado armar. Esa es una mini llave de 8, muy corta. Estaba viendo de poner el jueguito de llaves cortas en algún lugar, no sé, por acá. Poner la 8, la 10, la 11, hasta la 13, 14. Que esas ocupan poco espacio y son muy útiles. Así que bueno, les mando un saludo, el agradecimiento sincero a los amigos que se comunican, a los amigos que permanentemente están mandando fotos, comentando, preguntando. Disculpen si no les contesto inmediatamente, lo que pasa que bueno, a veces no tengo el teléfono encima y bueno, a veces pasa que bueno, las ocupaciones del día hacen que uno no pueda ponerse a servicio inmediatamente, pero la idea siempre es contestar y estar en contacto con ustedes. Les mando un saludo grande. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier modificación, cualquier herramienta que vean que falta, al margen de las que nombré que voy a poner, me gustaría que me lo dejen en los comentarios, me lo hagan saber, así logramos que haya un tablero bastante armónico. Si bien este no es el surtido definitivo que va a quedar, pero más o menos quería tener una idea de las dimensiones que van a ocupar cada cosa. Entonces, bueno, si yo después les muestro el trabajo terminado, no tiene gracia. La idea es que vean el proceso y si ven que me estoy equivocando o pueden aportar algo, me encantaría. Así que nada, les mando un saludo grande, espero que estén bien. Como digo siempre, antes, después de la cena, está el video de Siciliano en su taller. Y nada, el agradecimiento sincero nuevamente. Nos vemos en otro capítulo. En este canal no hay libretos, los videos salen espontáneamente y siempre es un gusto hacer los videos para ustedes. Les mando un abrazo, buen descanso.